nuevamente, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor y a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? Ay, 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 ay. ¿En qué lío me han metido? Veo el pueblo hermoso. Hoy le doy la bienvenida a aquellos que nos acompañan. Son bienvenidos a Iglesia Estanque de Bethesda Central. Denle un aplauso de bienvenida a las visitas. Ay, ay. Facilítenme, por favor, la silla. No vamos a entrar directamente, o vamos a entrar directamente a las preguntas. Levante su manito ahí al cielo y ayúdeme a dar gracias al Señor. Bendigo la vida de mi suegra que hoy está de cumpleaños. Dale un aplauso al Señor por ella. Le pedimos al Eterno que la cubra, que su amparo no se aparte de ella y que el bien y la misericordia de Dios la sigan todos los días de su vida. Reciba felicitaciones de su hijo, el cual por motivo ajeno a su voluntad no pudo venir. Este tema que voy a impartir en el día de hoy es un tema controversial mundialmente. No lo estoy tratando porque quiero, lo estoy tratando porque me lo pidieron. El trabajo de nosotros los pastores es tratar de saciar las necesidades de los hijos según el entendimiento y la capacidad que Dios nos dio. ¿Verdad que sí? Así que levante su mano al cielo y dele gracias a Dios y pídale a Dios que donde quiera que vaya esta palabra, Jehová abra el entendimiento. Yo clamo a ti, Espíritu Santo, para que esta palabra vaya donde tenga que ir y haga lo que tenga que hacer. Que esta palabra, Dios mío, sea una respuesta para las religiones. Que esta palabra libere el entendimiento de aquellos, Dios mío, que su entendimiento esté entenebrecido, y nos ayude a los sabios a ser entendidos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Corintios. Mariú, te espero, hija. Libro de Corintios. Corintios capítulo 14. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14. Alguien que busque la lectura y me la lee en voz alta. Capítulo 14, versículo 33. Vamos a leer el 33 y el 34. Gracias, hijo. Todos la tienen porque necesito que certifiquen que lo que voy a leer lo dice la Biblia. Gloria a Jesús. Capítulo 14, verso 33. Esta es Reina Valera. Dame la 60, que esa es la que tiene el lenguaje cotidiano conocido. Amén. Dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a sentarnos. No suelte su Biblia. Ramón, por favor, hijo, asísteme ahí.
Ahí vaya buscando rapidito Hechos capítulo 2 verso 17. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe algo? El fluir en los dones y los talentos es bueno. Es bueno fluir en los dones y los talentos. Es bueno que Dios nos use. Pero hay algo imprescindible y es la salvación. Y no podemos ser salvos si no es a través del conocimiento de la verdad. Hoy no vamos a fluir en los dones, sino que vamos a estudiar la Biblia, lo que lo hace ser salvo, ¿verdad que sí? Bueno, para comenzar, el tema de hoy es: ¿puede la mujer ser pastora? ¿Puede la mujer ser pastora? Vamos a comenzar. Es imposible. Gracias, hijo. Es imposible encontrar respuestas eternas desde a cientos de religiones. La religión son dogmas creadas por hombre para tratar de ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Por eso podemos ver que Juan decía: caridad, el reino de los cielos se aproxima. Pero Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado. En Juan capítulo 3, hablando Jesús, le revela un misterio a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Maestro de la ley. Y Jesús le dice a Nicodemo que para poder ver y entrar al reino es necesario nacer del agua y del espíritu. Muchos eruditos dicen que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Pero Nicodemo contiende con Jesús, porque Jesús le está hablando a Nicodemo misterios del reino, de que hay que nacer del agua y del espíritu para poder entender las cosas que Jesús enseñaba, dándome a entender que desde el asiento de la religión, siendo Nicodemo fariseo, Nicodemo no iba a poder entender ciertas cosas que el reino traía, porque el reino y las religiones son enemigas. Porque las religiones son fundamentadas en la palabra, pero el reino no es la palabra. El reino es la revelación de los misterios de la palabra. Por eso podemos ver que en la Torá está la ley, pero la ley no pudo cambiar a nadie. La ley hizo que el pueblo llevara yugo que ellos mismos no podían cargar. La ley dividió a los hombres. Las religiones dividen los hombres. Las religiones dividen el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús manifiesta el reino profetizado por el apóstol Juan, Jesús comienza a tener contienda con las religiones. Pero como el reino no necesita aprobación de las religiones no entendían cómo ellos, aparentando estar primero que Jesús, porque tampoco entendían los misterios de la eternidad. A eso se refirió Juan cuando dijo: el que viene detrás de mí es mayor que yo, porque estuvo primero que yo. Pero como Juan nació primero que Jesús, Elizabeth salió embarazada primero que Jesús, y Juan dice que Jesús es mayor que él. Juan está hablando misterio eterno. Juan está hablando que él nació en el tiempo que nació, porque le tocaba allanar el camino a Jesús. Pero Jesús existía antes de Juan nacer. Son misterios. Aquí en el libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Es uno de los capítulos más contendosos o contendiosos en el término cristianos. Porque todas las religiones tienen su interpretación propia. Algunas religiones, sus interpretaciones están sustentadas sobre beneficios económicos, morales, éticos y otros generacionales. A eso se refirió la samaritana cuando se encuentra con Jesús, que Jesús le está hablando reino. ¿Qué es el reino? El reino es un territorio juntamente con sus habitantes.
Por eso fue que Jesús dijo: esta generación de víbora demanda señal y no va a tener señal, porque el reino está entre ellos, pero ellos no lo han visto. No todas las respuestas Jesús se las daba a la religión, porque habían respuestas que desde el asiento de la religión los religiosos no iban a poder entenderla. Jesús dijo: ellos no van a recibir señales, ellos no van a recibir respuestas, porque ellos no estaban dispuestos a abandonar lo que la samaritana no quiso abandonar. La samaritana decía: aquí en Samaria, en este monte que hay que adorar, porque aquí adoraron mis padres. Las religiones están basadas en transferencia de informaciones erróneas dadas por nuestros ancestros, desde su conocimiento y desde su intelectualidad. El reino no se basa en conocimientos impartidos por nuestros ancestros. Por eso la samaritana dijo: mis abuelos me enseñaron. Y Jesús le dijo: la hora es y la hora viene, cuando ni aquí en Samaria, ni en Judea, ni en Galilea se buscarán adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. O sea que hay una verdad que no se puede entender desde siendo pentecostal, o como le dicen en el término eclesiástico, siendo protestante, ni siendo bautista, ni siendo católico, ni siendo mormón. Hay una verdad que solamente se te va a revelar desde el asiento del reino. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcan del agua y del espíritu, Él no le está diciendo bautícese en agua. Él no le está hablando del bautismo de Juan. Él le está diciendo: conoceréis la verdad, vivan la palabra. Ese es el bautismo en agua. Por eso muchos se bautizan en agua y creen que van a ser salvos. El bautismo en agua no certifica tu salvación. El bautismo en agua da testimonio de ella. El bautismo en agua testifica a los hombres de la verdad que tú decidiste vivir. Pero ¿cuántos no se bautizan y siguen pecando? Eso es lo que está diciendo. Para que tú entres y veas el reino de los cielos, tú no tienes que esperar el fin de los días. Desde ahora tú puedes entrar al reino si vives en la palabra y si logras conocer la llenura del Espíritu Santo. A su nombre. Por eso él decía que este tema de nada me vale ir directamente al grano si primero no preparo una introducción para que tú entiendas. O sea, una verdad sin un fundamento no es cierta, no es verídica. Yo tengo que prepararte un fundamento. Romanos capítulo 14, hablando el mismo apóstol Pablo: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo primero que entiendan aquellos que no pueden escuchar, gloria a Jesús, oralmente y a través de las redes, es que este tema que estoy impartiendo no es para contender con nadie. No me gustan las contiendas. Pablo dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo y otro solamente come legumbres. Pero oye que el apóstol Pablo dice en Romanos 14, dice: el que no come para Dios no come, y el que come para Dios come, y su Señor lo recibe. Y si este pueblo tiene su Señor, ¿por qué yo tengo que dictar juicio sobre su pueblo? Hay un juicio que me ha sido delegado darlo, pero hay otro que le toca a su Señor. Por eso él dice: su Señor lo recibe. Si el sábado que guardan los adventistas, él me dice que él lo recibe, ¿por qué yo tengo que contender con los adventistas? Cuando tu mente es reformada, tú tienes la capacidad de entender los misterios de la cruz. Pablo habla de las multiformas en gracia. Cuando se habla de multiformas, se habla de multivasija con diferentes formas. Al adventista él se le revela desde el conocimiento y el nivel de fe que tiene. Al pentecostal se le revela desde el nivel del conocimiento que tiene. Y a cada uno lo va a dirigir a la verdad, si quieren conocer la verdad. Porque hay algunos que tapan su inmundicia detrás de la religión. Ellos quieren seguir siendo lo que son. Por eso cuando tú busques a Cristo, puesto los ojos en Él, no en nosotros. Hay muchos que sí hemos sido transformados por Él, pero hay otros que amamos nuestras cadenas. Hay otros que amamos seguir en el lodo. Entonces me llama la atención esto que Pablo está diciendo. Le hace Romanos 14 entero. Simplemente voy a resaltar las partes que en este momento de Romanos 14 tenemos que resaltar. El apóstol Pablo dice, ya en sus finales versículos: porque en verdad nada es pecado en sí mismo. Nada es pecado en sí, pero para el que cree que lo es, para él lo es. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque alguien que salió
del alcoholismo. No les es lícito ir al primer restaurante y tomarse una copa de vino blanco con un filete de carne. Porque a ti te sacaron de un cautiverio que no te es lícito comerlo, porque te he contado como pecado. A la que él sacó de la prostitución no le es lícito usar el pantalón que yo uso, porque su cuerpo estaba bajo esclavitud, pero ahora sus miembros son sacrificio vivo para Cristo. Y cada quien desde el cautiverio que él lo sacó tiene que reconocerlo y no acercarse a esos caminos. En tiempo pasado a mí no se me permitía utilizar pintalabios rojo. Cuando me lo ponía me molestaban. Pero yo no puedo decirle a ella que usar pintalabios rojo es pecado, porque la Biblia no me lo dice. Es pecado lo que la Biblia dice. A mí me prohibían el pintalabios rojo porque en mí había una metresa hace 15 años que yo no había vencido. Y cuando yo me ponía el pintalabios rojo, la metresa subía. Tú tienes que entender lo que te estoy hablando. Entonces yo no puedo confundir liberación con doctrina. La liberación es una cosa y la doctrina es otra. Romanos 14. Recibe el débil, pero no para contender. Tu nivel de madurez que te han dado no es para que contienda. Usted nunca va a ver en mis redes que yo contiendo con nadie ni le contesto a nadie, porque el que está seguro de lo que ha creído no tiene que tratar de arrastrar a otro. Yo simplemente predico la verdad y el que la cree que me siga a su nombre. Estamos tratando de encontrar respuestas en asientos que nos van a ser imposible encontrarla. Vamos a ver Juan capítulo 3. Capítulo 3, versos 28 y 29. Vamos a ver qué dice. En el libro de Génesis, Dios nos enseña algo. Pero vamos a ver primero aquí Juan capítulo 3, versos 28, 29. Aquí habla, léalo en su casa, una historia. Esta historia es de 7 hermanos. No es muy predicada. Estos 7 hermanos, según la costumbre de Israel, según la ley, dice que estos 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Porque según la ley, si tu hermano moría y quedaba un hermano vivo, para levantar herencia y que la genética no muera, tenía que casarse con la mujer del hermano que murió. Y este joven se le acerca a Jesús y le dice: mi hermano murió y mi otro hermano se casó con su esposa para levantar la herencia y murieron todos. Y luego murió la mujer que se casó conmigo. En el reino de los cielos, ¿mujer de quién va a ser ella? Y el padre le dice: en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritu. Ya no hay, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni hombre. Cuando se habla de llamado, se habla de algo eterno. Por eso Jesús está diciendo: ni hombre ni mujer. El llamado, cuando se le hace, no se le hace a una mujer ni a un hombre, se le hace a un espíritu. Estamos jugando con leyes carnales, cosas eternas. Por eso es que yo le decía a ustedes que en Génesis no había marido y mujer, habían hijos y padres. El reino no se mueve ni con primo, ni con tío, ni sobrino. Se mueve con rey, príncipes y princesas. Se mueve con rey,
que cuando el reino es reino, no opera si muere el rey. ¿Quién hereda el trono? Y si no hay hijo, ¿quién lo hereda? O sea que hay reina. ¿No me está entendiendo? Si muere el rey y no hay hijo, ¿quién hereda el reino si hay una hembra? Usted lo puede investigar en dinastía. La reina Isabela fue una reina. Y si Jesús vino a manifestar un reino que no es de esta tierra, ¿cómo tú me vas a decir que no hay heredad para las mujeres? Cuando Pedro está en la casa de Pedro, ayúdeme, de Simón el curtidor, en el libro de Hechos, dice que Pedro lo hacen descender de la azotea y llega a la casa guiado por el espíritu de un hombre llamado Cornelio. ¿Por qué? Cuando a Jesús le preguntan bajo qué autoridad tú haces esto, ¿qué fue lo que él dijo? Alguien que me diga qué fue lo que Jesús dijo. ¿Bajo qué autoridad tú haces estas cosas? Ellos sabían que, ¿cómo, Juan Carlos? Si ustedes no me dicen bajo la autoridad que Juan hizo lo que hizo, yo tampoco le voy a contestar bajo la autoridad que yo lo hago. Porque nadie puede manifestar el reino si no descendió del cielo. Y Juan dice: el que descendió del cielo, ese es el que trae el reino. Si yo hago estas señales, es porque yo descendí del cielo. Y si yo descendí del cielo, es porque yo traigo un reino que no es de esta tierra. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando? Pedro desciende de la casa de Simón el curtidor y llega a la casa de Cornelio. Cornelio, soldado romano, gentil, no hay salvación para él. Y a Pedro, que se le reveló el ministerio de la gracia, todavía tiene una guerra dentro de él, como tienen muchas religiones. Si vivo en el espíritu o vivo en la carne, porque hay una lucha, no puedes servirle a las dos. Decide servirle a una o a otra. O te deja guiar por las leyes del reino o por las leyes de las religiones. No puede navegar en dos aguas para que te pueda ser dada la revelación completa. Pedro está luchando, por eso él y Pablo contendieron. Y Pablo le dice: tienes que definirte. O tú decides servirle a la ley de los judíos, o tú decides vivir bajo la revelación de la cruz. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio ayunaba, oraba y daba limosna. Y que había descendido un ángel a mitad de la tarde y había recogido, porque habían llegado al cielo ya la limosna. Pero ¿y quién enseñó a Cornelio a hacer esto? ¿A qué iglesia Cornelio fue? ¿Quién lo doctrinó? La iglesia no te hace, venir a la iglesia no te asegura ser salvo. La Biblia dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió en la cruz, serás salvo. No hay otro camino. Tú vienes a la iglesia para que yo te ayude a entender lo que tú no puedes entender, pero la iglesia no te salva. Por eso me gusta que cuando Pedro llega donde Cornelio, se le revelan cosas que son desde la religión imposible. ¿Habrá algún hombre que detenga las obras del Espíritu? Ay, Dios mío, Padre. Cuando él llega, que ya hay un hombre con un altar encendido, que se le reveló un ciudadano del cielo. Lo de la sinagoga no fueron, pero del cielo lo visitan. Y dice que cuando Pedro llega y habla con él, él le testifica que del cielo lo visitaron. Porque las cosas del cielo los hombres queremos detenerlas, y nadie va a detener lo que el cielo predestinó y diseñó. ¿Y sabe qué pasó? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Pedro entendió que si el Espíritu Santo lo bautizó en fuego, ¿quién era él para no meterlo en una agüita vieja? ¿Cuánta gente casada que tiene un problema de papel, el Espíritu Santo lo bautizó? Y nosotros no queremos bautizarlo porque ellos no van allí donde un hombre carnal lleno de pecado a firmar un papel que diga casado. Tiene 20 años con su esposa, tiene 5 hijos, ya son hombres y mujeres. Y si se mueren, ellos se van a perder porque no han firmado donde un juez. Te tengo mala noticia. Cristo viene y ellos se van con él.
Porque ellos no lo casó el hombre. Hay un pacto que ellos hicieron entre ellos. Dice que si dos se ponen de acuerdo, ellos están de acuerdo hace 20 años. El Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su familia y lo bautiza. Y Pedro dijo: pero si el Espíritu está haciendo esto. ¿Usted está entendiéndome? ¿Cuántas cosas el Espíritu está haciendo? Si el Espíritu no estuviera de acuerdo con el ministerio de las mujeres, las iglesias más grandes no serían fundadas por mujeres. El ministerio de Cristo era sustentado por mujeres. Pregúntale a Pedro, que resucitó a Tabita por el ministerio que tenía a su nombre. Pregúntale a las 4 hijas de Felipe, que en el libro de Hechos, te estoy hablando del Nuevo Testamento, profetizaban. Pero eso no se queda ahí. Vamos para la Biblia. Vamos para la Biblia. Vámonos para Hechos capítulo 2, verso 17. Juan Carlos, ayúdame. Me voy a sentar otra vez. Hechos 2, 17. ¿Qué dice? Hija mía. Espérate. Tú tienes una voz de trompeta, léemelo duro, que tú tienes que darle valor a eso. ¿Cómo es? En los últimos. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, Pablo no está hablando temas doctrinales. Pablo está tratando un problema que había en la iglesia de los Corintios, que las mujeres eran chismosas y bochincheras. Y dice que en aquellos tiempos los hombres se sentaban de un lado y las mujeres de otro. Y él está diciendo: por causa del problema que he escuchado entre ustedes, es necesario que la mujer no hable en la congregación. En aquellos tiempos, según la cultura de Israel, la mujer no tenía voz ni voto. Pero aquí no trabajamos con esa cultura. A nosotros nos alumbró el evangelio de la gracia. El que quiera seguir viviendo conforme a la ley, que viva conforme a ella. Dice la Biblia que aquellos que viven conforme a la ley habrán caído de la gracia. La ley la utilizamos para establecer orden en el pueblo, pero no como medio de salvación. Porque donde no hay ley, no hay orden. Por eso me llama la atención lo que él dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces la mujer puede profetizar. Felipe era diácono, ¿por qué dejó que sus hijas profetizaran? Felipe terminó siendo evangelista, ¿por qué permitió que sus hijas profetizaran? Y si el espíritu de la profecía habla, ¿quién lo hará callar? Y si el espíritu de la sanidad sana, ¿quién lo hará detenerse? A su nombre. Hechos capítulo 11, verso 5. Vamos a ver qué dice. Denle un aplauso al Señor, que Él vive y reina. Hechos 11, 5. Vamos a ver. Amén, hijo. Ángel, vamos a ver. Once, 5. ¿Qué me está diciendo? Esto fue lo que Pedro vio allá arriba en la azotea. Teológicamente está hablando de los judíos y los gentiles, pero también está hablando de las religiones. Hermano, es necesario que nosotros nos demos cuenta la división del cuerpo de Cristo que han provocado las religiones. Despertemos, escudriñemos las escrituras. Yo tenía una segunda pregunta. ¿Puede la mujer pastorear sola? ¿Puede la mujer pastorear sola?
Escuche los términos: puede, pero no debe. Puede, pero no debe. Entre poder y deber, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué puede? Porque una mujer que ha sido libre va a dar testimonio de su libertad. Y las señales la van a seguir. Pero llegará un momento donde se presentarán casos donde va a necesitar un hombre para solucionarlo. Se presentarán situaciones donde va a necesitar un hombre para solucionarlo. Una de las cosas, Abba, de la cual no estoy de acuerdo, esta es la mujer empoderada que ha surgido en este siglo. El sacerdocio nadie se lo puede quitar a los hombres. La mujer tiene que entender que hay dos prototipos de autoridades. Hay una sacerdotal y hay una ministerial. La mujer puede operar en el ministerio sin el hombre, pero no le es lícito, no le es favorable. ¿Por qué motivo? Dice: hay del solo que no tiene, que se cae y no tiene quien lo levante. El ministerio pastoral aún acompañada es difícil. El ministerio pastoral aún acompañada es difícil. ¿Qué será sola? Yo le exhorto a las pastoras mujeres que oren por sus esposos. Porque una mujer pastora que tenga varios años solo es una mala señal. Puede ser que esté pastoreando desde asientos de heridas y de marcas pasadas, de parejas pasadas. Es necesario que donde se hable de un pastorado haya un hombre y una mujer. Porque hay casos masculinos que no puede atenderlo la mujer, o no debe aunque pueda. El ministerio sacerdotal es necesario que esté activo en una iglesia. El ministerio sacerdotal, cuando se ausenta en una iglesia, la iglesia corre peligro. ¿Sabe por qué? Porque quiere dejar dicho una disformidad en los hogares. Tiene que haber una voz de mando sobre la voz de la mujer. Tiene que haber una voz de corrección, tanto en el ministerio pastoral como en la casa. Yo le exhorto a las mujeres que pastorean solas: oren por sus esposos. No entreguen la obra, oren. Porque es necesario el sacerdocio. Nunca nosotras vamos a tener tanto que no necesitemos un hombro que nos diga todo va a pasar, o nos dé una palabra de parte de Dios. No siempre nosotras tenemos la solución. No siempre nosotras tenemos la razón. Y si tú no tienes a alguien a tu lado que tenga la confianza de decirte tus errores, posiblemente tu pastorado corra peligro muchas veces. Dele un aplauso al Señor. El Señor le dijo al hombre: no es bueno que tú estés solo. No es que no puede, que no es bueno. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Investíguelo. ¿Con qué autoridad, dijimos ahorita, las mujeres hacen esto? ¿Puede alguien acceder al poder del Espíritu Santo sin consentimiento del Padre? ¿Puede alguien acceder al poder del Espíritu Santo sin consentimiento del Padre? Por favor, contésteme. ¿Yo puedo parar un paralítico por mi propia autoría? ¿Yo puedo transformarlo a ustedes por mi propia autoría? Nada que no sea avalado por el cielo lo respalda. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Miren, alguien que me diga la hora, por favor. Cristian, ponte acá a mi lado. 2:40. Vamos a llegar hasta la 1. Voy a contestar de todas las preguntas que hay aquí unas cuantas preguntas, y voy a permitir que 2 personas me hagan 2 preguntas del pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver. Dios le bendiga, la paz de Dios. Cuando me aparto y leo la Biblia y oro, luego no sé qué hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer? Cuando me aparto y leo la Biblia y oro, después que termino de leer la Biblia, no sé qué hacer. Ángel, ¿qué se debe de hacer después que tú te apartas ahora y lees la Biblia? Después que tú te apartas, mi hijo, oras y lees la Biblia, ¿qué tú haces? Denle un aplauso al Señor.
¿Usted sabe algo? Continuar con sus quehaceres. Pastora, ¿cómo así? Sí. Porque sabes algo, cuando tú oras y lees la Biblia, muchas veces te quedas meditando para ver si escuchas la voz de Dios. Pero eso no es algo que siempre se hace, eso es algo que el mismo Espíritu te indica. El entrar en la presencia de Dios no es algo mecánico, es algo genuino. Un día tú vas a leer la Biblia sentada, otro día acostada, otro día de rodillas. Puede ser que un día lo sientas de rodillas, pero no siempre lo vas a sentir de rodillas. Hay veces que lo que tú vas a sentir de rodillas son demonios y tienes que pararte y comenzar a interceder parada. ¿Verdad que sí? Hay veces que tú te hincas de rodillas y de una vez el Espíritu Santo te toca, pero hay otras veces que te duerme y tienes sueños inmundos y tienes que pararte y reprender las entidades que te están visitando. O sea, la presencia de Dios no es algo que nosotros podamos manipular. Él un día se manifiesta de una manera y otro día se manifiesta de otra. Pero sí algo le voy a decir a quien hizo esta pregunta. Lo importante es que cada vez que entre a su presencia, trate de sentirlo. ¿Qué es el lecho sin mancilla en el matrimonio? La llegarte a tu pareja sin pecar. Es una masa sin levadura. Amén. ¿Qué hacer con un hombre necio? Ese entró a mis redes. Libro de Samuel, si mal no me equivoco, Reyes, habla sobre un hombre llamado Nabal y su esposa Abigail. ¿Quiénes recuerdan esta lectura? Dice que la palabra Nabal significaba hijo de Belier, hombre necio. Por un hombre necio se intercede para que la misericordia de Dios intervenga a tu favor. Porque toda mujer que se divorcia o deja a un hombre necio, posiblemente cuando dicten sentencia se dé cuenta que ella también salga culpable. Hay casos matrimoniales, es como yo le digo, nosotros los pastores nunca determinamos que los matrimonios se divorcien. Para nosotros siempre hay una solución. Pero hay casos matrimoniales donde nosotros exhortamos que la mujer y el hombre busquen la respuesta de Dios. Porque hemos visto muchos hombres necios ser transformados por la gracia de Dios y convertirse en hombres sabios. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es la forma de dirigirme a un líder o a los pastores si tengo una opinión o sugerencia contraria? Muy buena pregunta. Denle un aplauso por esa pregunta. La manera correcta es usted. Y esa palabra está perfecta. Pastor, me gustaría tener 5 minutos con usted en la oficina. ¿Le es posible? Pastor, mire, yo he estado mirando cierta situación y yo sugiero que esto puede mejorar. O yo creo o entiendo que esto está un poco mal. ¿Qué usted considera? La última palabra no la determine usted, deje que sus líderes la determinen. Porque cuando tú vas a la oficina y tú presentas un problema y tú determinas la solución, tú estás sublevando la autoridad que tienes delante de ti. Amén. Y eso no tan solo ante los líderes, también ante nuestros padres. Muchas veces nosotros tenemos la razón. Y cuando vemos que nuestros padres no están en la condición de entendernos, simplemente guardamos silencio y buscamos ocasión para volver a tratar el tema y encontrar una solución. Eso también le va a favorecer en su matrimonio. Hay momentos donde hay que perder la razón aunque la tengamos. Porque es mejor perder la razón que perder tu esposo. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué no todos pueden ministrar en el altar? En realidad porque no todos están llamados para ministrar en el altar. Todos están llamados para cumplir con la asignación de los 5 ministerios. Pero tenemos que tratar que las personas que suban al altar tengan el don de enseñanza. Amén. Entonces hay personas que son evangelistas, hay personas que son profetas, hay personas que son... No, maestro no, ni pastor, porque el pastor tiene que ser maestro y el maestro es maestro. Pero vamos a decir así, hay evangelistas y hay profetas que profetizan y evangelizan, pero no son maestros. Y lo que se sube al altar tiene que ser algo claro. Y tiene que ser algo con un fundamento claro. Las personas que no subimos al altar o tienen otra asignación, como los evangelistas, que predicar en la calle a través de la revelación del sacrificio de la cruz. El mensaje evangelístico, el mensaje profético, el mensaje del maestro y el del pastor y el del apóstol no son los mismos. Eso los enseñamos en la clase de líderes.
cada uno de diferente asiento revela el misterio de la cruz, pero con un formato distinto. Amén. ¿Cómo puedo perfeccionar los dones? Denle un aplauso. Y el ministerio. Denle un aplauso a Dios. Está fuerte esa pregunta. Bien. Existe algo que se llama don, pero existe algo que se llama ministerio. La Biblia habla del don de la profecía, pero habla del ministerio de la profecía. El don de la profecía se perfecciona siendo ejercitado para el ministerio de la profecía. El ministerio de la profecía es a quien se le revelan los manuales de capacitación para las comisiones de profeta. Es un maestro de profeta, como el profeta Elías, como el profeta Samuel. ¿Verdad que sí? Eran maestros de profeta. Por eso, cuando Elías le iba a ser quitado a Eliseo, vemos que ellos dan un censo, ¿verdad? Van un recorrido por todas las comisiones de profeta. Estaban establecidas por niveles, ¿verdad que sí? Fueron a Gilgal, fueron a Betel. A eso me refiero. Y es a través de la palabra. La palabra no tan solo te forma, también educa tu lenguaje. Hay un lenguaje que es demandable para la perfección del don, que a la misma vez hace una transformación y una santificación en ti, es a través de la palabra. El único instrumento que puede llegar a tus miembros y libertar tus partes íntimas de deseos carnales se llama la palabra. Y aquel que es perfeccionado en el don y en el ministerio es certificado a través de la palabra por cómo enseña y cómo forma, ¿verdad? O sea, no importa el tiempo que tú tienes. Hay personas que tienen poco tiempo en Cristo y han sido perfeccionados en el don a través del ministerio. En el don a través del ministerio. El ministerio es quien porque hay mucha gente que fluye en el don, pero al no ser perfeccionado en el ministerio, porque no tiene el conocimiento aplicado en él, entonces manifiesta los dones locamente. No es lo mismo que yo vaya a ministrarle a Juan Carlos y le diga: ministro, pase por acá, por favor. Que yo le diga: mira tú, ven acá. Por eso es la demanda para los que ministran en la calle, los que ministran en altares, que le decimos: tiene que venir a su estudio bíblico, tiene que venir a los talleres de impartición y formación, porque ustedes tienen el don, pero muchas veces el don no está formado y le quita carácter al depósito de Dios en ustedes. Denle un aplauso al Señor. En base a su experiencia, ¿qué es lo primero que un líder de la casa debe de hacer a la hora de salir a pastorear? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué es lo que un líder debe de hacer a la hora de pastorear? ¿Qué consejo le daría? Bien. Muy fuerte. Denle un aplauso a Yulisa. Así debe de ser. ¿Qué consejo podría darle? El llamado pastoral está sobre nosotros desde que nacemos y es revelado después que crecemos. Pero todo pastor que ejerce el pastorado tiene que ser enviado. Siempre tenemos que tener a alguien a quien nosotros debernos para que nuestro pastorado sea certificado por Dios. Todos los hombres y las mujeres que fueron enviados a cumplir cierta asignación de parte de Dios, alguien lo envió. Todos tenemos que salir de alguien, de algo. Amén. Y muchas veces nosotros no tenemos la procedencia. Por eso hay ministerios que hoy en día no lo dejan entrar a ministrar en ciertos altares aunque Dios lo use, porque no hay nadie que dé testimonio de su procedencia. Ellos salían de la nada, tú no sabes, no se congregan en ningún lado, nadie lo pastorea. A su nombre. Es necesario que alguien certifique que estás listo, porque en verdad dar testimonio de nosotros mismos califica nuestro testimonio vano. ¿Cómo vencer el miedo? Wow, tremenda pregunta. Una palabra pequeña, pero un gigante grande. El miedo muchas veces es impartido desde el vientre y otras veces desde nuestros ancestros. Hay padres que cometemos los errores de no dejar que nuestros hijos se independicen. En el tiempo de detestarlo todavía lo cargamos. Y le decimos: ten cuidado si te pasa algo cruzando la calle. Ten cuidado en la universidad si te secuestran.
Ten cuidado si en el carro donde te montas te atracan. Y ese ten tanto cuidado lleva a que el niño crea un sistema de autodefensa que entiende que todo lo que haga va a traer una consecuencia mala. Y ahí inicia el miedo. Miedo a estudiar, miedo a emprender, miedo a crecer, miedo a trabajar. No me van a calificar en el trabajo. Lo voy a hacer mal. Soy bruta, no califico. Yo he escuchado demonios salir de cuerpos que dicen, siendo inteligente la hice sentirse bruta. Hay espíritus de torpeza que tenemos que reprenderlo. Y esos espíritus entran a través del miedo. Miedo a lo que pasará mañana. Le digo algo, haga lo que tenga que hacer y que pase lo que tenga que pasar. Siempre y cuando la palabra abrace lo que usted está haciendo. Dele un aplauso al Señor. Dije que iba a permitir 2 preguntas del pueblo. Primera pregunta, nuestra hermana Esperanza. Estaba adorando. 2 personas del pueblo con 2 preguntas, rapidito. Amén. Nuestro hermano Freddy, un aplauso al Señor por Freddy. Freddy, escuchamos su pregunta, hijo. ¿Cómo saber cuál es nuestro rango en el mundo espiritual? Hay un nivel de revelación que se nos es dado según cultivamos la fe y crecemos en Cristo Jesús. Le voy a hablar desde las experiencias mías propias. Sabemos que en la milicia operan por rangos. A través de los sueños me han sido certificados los rangos que tengo. Hay personas que se van a soñar vestidos de militares, con rango en sus hombros y con las insignias literalmente. Si eres oficial, si eres mayor, literal, yo lo he visto. Si hay una vestidura que te he mostrado en el mundo espiritual a través de sueños de cuáles rangos tú tienes. Por ejemplo, antes yo me soñaba mucho corriendo cuando me convertí y siendo perseguida por perros. Y yo muchos años duré preguntándole a Dios que por qué los perros me perseguían en sueños. Y pude entender que los perros eran demonios de inmundicia sexuales. Mis primeros años de convertimiento, como yo renuncié a servirle a ellos me perseguían. Todo aquel que viene del mundo es perseguido por lo que renuncia. Por eso yo decidí no volver al mundo, porque yo dije, si yo estaba cautiva por cosas que yo desconocía, si salgo me vuelven a cautivar. Hay gente que no se afirma en Cristo por el Espíritu Santo, sino que el Padre envía demonios que lo atormenten para que ellos disciernen que el tiempo allá afuera se le acabó. Conmigo fue así. Entonces, podemos discernir muchas veces a través del ministerio de revelación, cosas a través de la palabra, pero otro a través de la revelación. Cuando yo entendí que los perros eran espíritus de inmundicia sexuales, me pude dar cuenta de muchas cosas. Igualmente, de un tiempo en adelante yo veía que ya no me perseguían, ahora yo perseguía. Donde yo llegaba ellos corrían, otros se postraban. ¿Está entendiéndome? Quiere dejar dicho que los demonios que antes me cautivaban, ahora yo los cautivé a ellos. Al principio de mi convertimiento me soñaba peleando con una anaconda muy grande. Eso es un nivel de metresa. Pero no sola, con todas las ramas de ellas. Y yo recuerdo que una vez me vi que le moché la cabeza entera. Nunca más. Era lo que Cristian predicaba en estos días. Lo que tú no vences, te vence a ti. Hay metresas que son, no sé por qué Dios me está llevando por aquí, pero sigo me paro. Hay metresas que son diseñadas para destruir matrimonio. Por eso hay mujeres que no se han casado ni se van a casar, tanto en Cristo como fuera de Cristo, porque ellas entienden que no se han casado porque son feas. Y no es por eso. Es que hubo alguien que fue a un altar y te entregó o entregó a la mujer de tu familia, y tú tienes tanta edad queriendo preservar un noviazgo y todos se te rompen porque ese espíritu le dieron la orden de no dejarte casar. Y tú tienes que confesar a Jesús, que te practiquen sanidad y liberación para que su espíritu te dejen. ¿Estamos entendiendo, verdad que sí? Solamente conociendo la verdad puede ser libre. Dele un aplauso al Señor. Hace alrededor de 2 años se me reveló un misterio y con esto voy a cerrar. Falta otra pregunta. Pues no se lo olvidó. Jesús, según la costumbre de Israel, Abba decían
que cuando la entrada a Jerusalén era en paz, se entraba en un asno, en una asna. Pero cuando era en son de guerra, se entraba en caballo. Hay interpretaciones de sueños que te la van a dar a través de la luz de la palabra. Y Dios me decía, cuando te veas cabalgando un caballo, es porque ya pasaste de oficial. Y hubo en un tiempo donde yo me veía cabalgando un caballo. Yo me veía subiéndome en el caballo. Por eso pude entender que me habían subido los rangos. Y que no tan solo tenía un caballo, sino que tenía ángeles a mi disposición. Hay niveles donde los ángeles están a tu disposición, porque tú has alcanzado un nivel de libertad a través de la palabra, donde ellos se vuelven consiervo tuyo. Dele un aplauso al Señor. Cristal, ¿cuál es tu pregunta, hija? Bien. ¿Por qué no es lícito cobrar para predicar? La palabra no tiene precio. Tú no puedes vender algo que no es de tu autoría. Eso es como que tú tomes un libro mío firmado por mí, tú trates de venderlo, te van a meter presa, yo puedo demandarte. La palabra no es nuestra. Todo don perfecto y toda dádiva viene del Padre de los Espíritus. Ahora, no se debe cobrar para predicar, pero sí usted tiene que hacer alegoría a quien lo invita. Yo vengo desde la capital y voy con un equipo, el que deduzca. ¿Sabe por qué? Porque los carros no se mueven con agua. ¿Sabe por qué? Porque el que está grabando necesita tomar agua. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente yo dejé mi casa y mis hijos sin comer cuando salí, porque estoy llamada a tiempo completo. Tenemos 3 iglesias, hay una demanda de tiempo completo. Y si yo dejo de alimentarlo a ustedes para alimentar a otro, yo necesito venir con algo, tanto para mi casa como para ustedes. ¿Sí o no? Entonces nosotros no vendemos la palabra. Nosotros lo que hacemos es aclarando a quien nos está invitando, de que tiene que honrar lo de Dios en nosotros, de que hay un respeto. Yo creo que más que una honra es un respeto. Hay mucha gente hoy en día que por causa de la religión irrespeta a los hombres de Dios. Y yo creo que un hombre que suba a un monte y dure 40 días de ayuno, 20 días de ayuno, y cuando llegue a su casa entregue con plátano con huevo, necesita un plato de fruta. Pero si yo duré 20 días ayunando para ir a su iglesia y Dios lo hizo, salvó alma, libertó personas, Él lo hizo, no yo, Él lo hizo. Usted tiene que entender que si Dios lo hizo es porque alguna persona decidió preparar su depósito para que Él lo haga, pagar un precio para que Él lo haga, abandonar cosas para que Él lo haga. ¿Verdad que sí? Y eso no depende de Dios, eso depende de mí. Porque hay mucha gente que le ha querido hacerlo y ellos no lo han permitido, ¿verdad? Está claro que la palabra no se vende. Lo que a mí me dan cuando yo voy a predicar no es por la palabra, es por el respeto al sacrificio de Dios en mí. Dele un aplauso al Señor. Jeffrey, ponte de pie. Vamos a escuchar la pregunta de Jeffrey. Si no hay altar donde desciende el Espíritu que opera en el sacerdote, se muere el sacerdote y se muere la familia sacerdotal. Un altar es algo delicado. Esto no es un pedazo de tierra. Esto no es un pedazo de cemento. Esto es un lugar que se decidió apartar para que cosas sobrenaturales pasen. Y si tú ligas lo sobrenatural con la carne, hay problema. Usted sabe que cuando alguien sube en pecado aquí, Dios no lo muestra. Usted sabe cómo Dios nos lo ha mostrado. A veces yo estoy en la casa y Dios me dice, ven a siliciar para iglesia. Y yo veo en el altar, cuando comienzo a orar en visión, nacido, botando pu. Pero eso con mis ojos carnales yo no lo puedo ver, sino espirituales. Y automáticamente yo reúno a los líderes y les digo, alguien pecó. Yo no le voy a preguntar a Dios quién. Acérquese y díganlo y vamos a restaurarlo. Porque el propósito no es avergonzar a nadie. El propósito es que los hijos teman para que sepa que todavía Dios habla. Amén. Así que yo creo que lo más lindo del sacerdocio es eso. Tú reconocer que está fallándole a Dios al altar de tu casa y que puedes volverte y restaurarlo. Elías dijo que antes de que el fuego descienda, restauren el altar que está destruido. Y yo profetizo en esta mañana que hay altares que Dios va a restaurar.
para que el fuego pueda descender. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para irnos a nuestros hogares. El propósito por el cual hoy estamos culminando un poco más temprano que lo normal es porque quiero que los matrimonios salgan a comer algo. Aquel que no pueda, gloria a Jesús, que vaya y visite a alguien, siéntese en un parque con su esposo, o vaya y cocine algo y salga para el parque, porque cada quien tiene un ¿verdad? Dicen los hombres que las mujeres pagan. Eso es libre albedrío. Denle un aplauso a Dios. Gloria a Jesús. Mis hijos, vamos a orar para irnos a nuestros hogares. Bendigo la vida de ustedes. No quiero cerrar este culto sin antes hacer el llamado. Uno de los propósitos por el cual hemos decidido abrir este sistema de preguntas es porque hay muchas personas, tanto cristianas como inconversas, que tienen lagunas dentro de ellos. Tienen preguntas y no saben a quién hacérselas. Y a veces se la hacen a personas que sus respuestas no son las mejores. Así que siéntese con la libertad de acercarse y decirle a la diaconisa o a la tesorera dónde está el buzón de las preguntas. Que de tiempo en tiempo, los domingos, después de la exhortación, estaremos contestando su pregunta. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu autoridad. Dios mío, en esta hora te presentamos tu iglesia. Te pedimos, Dios, que sea tú convenciendo a las personas de pecado. Que sea tú rompiendo las cadenas, pudriendo los yugos. Que antes de que cerremos este culto, tú nos entregues un alma más para Cristo. Padre, que sea tú dándonos a entender que lo que estamos haciendo no es en vano. Mira que es para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que quiere a Cristo en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiere darle la oportunidad al maestro de entrar y cambiar? ¿Habrá alguien? No hay otro medio para ser salvo, solamente confesando a Jesús. Voy a contar hasta 3. Aquí no obligamos a nadie a que se convierta. Amén. La Biblia dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. 1. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Sabes algo? Yo no sé bajo qué necesidad usted vino en esta mañana, pero hace 20 años yo vine con una necesidad dentro de mucha gente delante de Dios y nunca la expresé. El ministerio de adoración, por favor, que me acompañe. Hace mucho tiempo vine con una necesidad y nunca la expresé, pero el Espíritu Santo, que dice que gime por nosotros con gemido indecible, Él sí sabía mi necesidad. Y recuerdo que la primera vez que lo sentí lloré tanto, que creo que es la única vez que me sentí después de mi mamá muerta como en los brazos de mi madre. Yo decía: pero ¿por qué lloro tanto? Su presencia nos hace llorar. Gracias, Espíritu Santo. 2. Buscadle mientras pueda ser hallado. Cada vez que tengas la oportunidad de acercarte a la cruz, de venir y dedicarle a Dios un tiempo de 24 horas que tiene el día, hazlo. No tienes que pagar nada. El precio ya lo pagaron. La salvación no tiene ningún costo.